que será específicamente ese espacio donde tú y yo nos conectamos en tranquilidad, donde nos conectamos en tener esa pausa sin el ajetreo de nuestro día para poner principios sobre nuestra vida. Y hoy específicamente vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando durante la semana pasada. Sin embargo, el tema de hoy, dentro de su tema, porque Dios sí habla de dinero y Dios quiere que tú seas próspero. Y eso es para mí muy importante que tú lo tengas clarísimo, requete claro, porque el lunes pasado rompimos la mentira de que Dios está en contra de tu prosperidad. Dios quiere que tú seas próspero. Él es quien da el poder. Te decía, en aquel lunes te decía, acuérdate de Jehová tu Dios, quien te da el poder para hacer riqueza. Entonces, Él quiere que tú seas próspero. Sin embargo, hoy vamos mucho más profundo. ¿Por qué? Y quiero que puedas entender esto. La pobreza no es ni una virtud espiritual, ni un fruto del reino. Ninguna de las dos. Entonces, si la pobreza no es ni una virtud espiritual, ni un fruto del reino, ¿por qué queremos hacerla nuestra en nuestra vida? Porque la falta de dinero no es una señal de fidelidad. Porque a veces pensamos, no, es que no estoy siendo fiel y por eso me falta el dinero. No. Muchas veces la falta de dinero es ignorancia, es desorden, son ciclos no sanados. Y por consiguiente los repetimos tú y yo en nuestra vida. ¿Y por qué estoy tan claro sobre esto? Porque Dios no glorifica la escasez. ¿Sabes qué Dios glorifica? La administración fiel. Y ahí es donde yo quiero que tú y yo podamos avanzar el día de hoy. Vamos entonces a compartir pantalla. ¿Sabes qué? Por alguna razón, cuando quiero compartir pantalla, aquí el botón se cambió de color. Y estoy buscando el botón que no era. Mira, el tema de hoy es la pobreza no es sinónimo de santidad. Anota por ahí, la pobreza no es sinónimo de santidad. Y es el tema que vamos a estar tocando hoy, porque pensamos, y cuando digo pensamos, cada uno de nosotros por alguna razón fuimos educados en una cultura cristiana, en una cultura religiosa, porque por alguna razón alguna gente de nuestra familia comenzó en creer en ese Dios. Ahora, lo que nos fueron enseñando fue formando quienes somos, y pensamos que mientras más humildes somos, más pobres tenemos que ser, o al contrario, tenemos que ser pobres porque así somos santos. Y no es la verdad. Vamos a mi libro favorito y vamos a Proverbios 10:22. Este es el versículo que vamos a utilizar el día de hoy para ponerle base y principio a esto. ¿Está bien? Búscalo por ahí. Recuerda que te invito a que tengas el libro favorito en tus manos para que lo podamos leer, para que puedas leerlo. Recuerda que la fe, todo el mundo dice tener fe, pero la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra. Entonces, mientras más tú oigas, más eso se va a hacer real en ti. Por consiguiente, vas a accionar. Bien, es bien importante eso. Así que Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Quiero que te fijes en esa parte. La que enriquece. Jamás la palabra enriquece tiene que ver con pobreza. Bien, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no voy a poner el término tristeza que tiene que ver con ser rico. ¿Ves? Pero aquel que está en escasez constante, te pregunto, ¿está alegre? No. Entonces tampoco quiero ponerte el punto más de que si tengo dinero voy a tener alegría, porque no tiene que ver con dinero, la relación de alegría, gozo. Tiene que ver con qué fuente tú estás conectado. Así que me gusta como lo dice la nueva traducción lenguaje actual, porque dice, cuando el Señor bendice a alguien, mira esto, cuando el Señor bendice a alguien, y yo estoy seguro que cuando Él habla de bendecir a alguien, está hablando de ti. Cuando Él dice, cuando el Señor bendice a alguien, está hablando de Karen, está hablando de Santos, está hablando de Diana, está hablando de Eddie, de Marisa, de Karim, de Luz, de Charlie, está hablando de ti. Cuando el Señor bendice a alguien, esa persona se enriquece y no tiene por qué preocuparse. Ahora te hago yo una pregunta. Quiero que entiendas, y no tiene por qué preocuparse. La pregunta sería, ¿estás preocupado? ¿Estás preocupada en este tiempo? Entonces hay algo, y escucha bien, no tiene que ver con que tengo que ser próspero o próspera. Tiene que ver que la manera en que el Dios te va a bendecir es para que tú bendigas a otros. Mi lema desde el inicio aquí, que eres bendecido para bendecir, ¿cierto? ¿Verdad que siempre ha sido algo que te digo? ¿Por qué? Porque la única manera que tú puedas bendecir a alguien es que tengas algo. Tú no puedes bendecir a alguien si no tienes nada. Si ahora mismo yo pasara por casa de Karen y yo pidiera una taza de café, yo estoy seguro que Karen tiene una taza de, una taza de café para dar. Porque siempre hay algo que tenemos que dar. Sin embargo, ¿qué pasa si paso por el lugar de donde habita un deambulante? Lo más probable es que tenga una taza de café para darme. No. Juan Carlos, ¿son dos situaciones extremas? Sí.
pero tiene que ver con que uno tiene y uno no. Y tiene que ver con mentalidad, tiene que ver con principios. Y es allí donde hoy, obviamente, nos vamos a mover a enseñar. Porque muchos han y quiero que entiendas esto y dime si es cierto o no es cierto, que muchos han espiritualizado la escasez. Han confundido humildad con mediocridad. Han predicado, han enseñado más sobre no tener que sobre multiplicar. Y como resultado, estamos viviendo tú y yo confrontando un tiempo en nuestras vidas de generaciones que rechazan la posibilidad de la abundancia, la posibilidad de la prosperidad, creyendo que vivir con lo justo es mejor. Sin embargo, hoy quiero enseñarte sobre esto. La verdadera santidad no es pobreza. La verdadera santidad es obediencia. Y la verdadera riqueza no es codicia. La verdadera riqueza es propósito. Y esto es muy importante que tú lo entiendas. Porque yo no soy rico porque soy codicioso. Yo soy rico porque es el propósito de Dios para mi vida, para bendecir a otros. Y hoy Dios quiere restaurar tu mentalidad financiera y sanarte desde adentro. Porque la pobreza no siempre es una falta de dinero. A veces es una herida que heredamos en nuestro corazón, en nuestra alma, y la repetimos constantemente. Y hoy es día de sanar. El miércoles trabajamos sobre la sanidad, sobre la relación del dinero. Y te entregué para que tú pudieras sanar esos pensamientos limitantes en cuanto al dinero que no te han permitido crecer. El desarrollo personal hoy te dice, haz dinero para tener libertad. El éxito es tener más que los demás. Tú eres el único dueño de tu abundancia. Sin embargo, mi libro favorito me dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Y quiero que puedas entender que Dios quiere bendecir tu vida, quiere que seas próspero, quiere multiplicar tu dinero. Y aquí no te estoy hablando de religión, te estoy hablando que Dios quiere sanar tu relación. Porque cuando sane tu relación, todo lo demás prosperará, porque tú prosperas de acuerdo a cómo prospera tu alma. El desarrollo personal allá afuera hoy en el mundo te empuja a lograr con tu fuerza. Dios te lleva a multiplicar con su gracia. Escúchame, el dinero no es el problema, sino es tener un sistema sin tener a Dios presente en tu vida. Y hoy quiero llevarte a una historia que sé que te va a dar base para entender, yo creo que este punto, yo creo que cada uno de nosotros puede entender lo siguiente. Saludos a los que se están conectando, hoy estoy transmitiendo acá desde TikTok. Busca en Génesis 41 y hoy te quiero dar una tarea. Escúchame bien, yo te voy a hablar de Génesis 41. ¿Por qué te voy a hablar de Génesis 41? Porque tú sabes que todos los principios que vas a aplicar en tu vida están en el inicio de todas las cosas. Sin embargo, Génesis 41 es la historia de José. Y te voy a dar tarea de que la leas nuevamente. Y aunque la hemos utilizado como ejemplo, quiero hoy poder dar clara por qué en la historia de José vamos a poder ver algo muy importante que te va a dar principios y que te va a permitir examinar tu vida. Y cuando hablo de examinar tu vida, hablo de que tú puedas verte a la luz de, porque Génesis 41 narra uno de los capítulos para mí más estratégicos en la historia financiera de mi libro favorito. Y yo quiero que tú puedas pensar por un momento, si conoces a José, piensa por un momento en José. Y si en ese joven soñador que aparece en el libro de Génesis, que te han contado historias, ¿sabes algo? José conocía su propósito desde muy temprano. Dios le había dado sueños grandes, sin embargo su camino hacia esa promesa no fue pichisancrito, no fue nada glamuroso, fue oscuro, fue doloroso. Y muchos hoy creen que mientras más pobres vivan, más cerca de Dios están. Sin embargo, José demuestra lo contrario. No fue su pobreza la que lo hizo a él santo, no fue su pobreza la que lo hizo a él llegar a lugares altos, fue su fidelidad en cada proceso. Y te pregunto, ¿qué proceso estás viviendo hoy? ¿Cuán fiel estás siendo en él? ¿O estás dejándote llevar por el que no tiene, porque la economía está mala? Déjame llevarte por el camino de José hoy, porque quiero que escuches esto y cómo esto no es una historia antigua, sino es un espejo, porque puede que tú estés en esta etapa similar. Así que cuando ves el capítulo y apunta por allí, Génesis 37, que puedes ver la historia de José, puedes ver a José que fue traicionado, número uno. José fue traicionado y así comienza, traicionado y vendido. ¿Cuántos han sentido que han sido traicionados o vendidos en algún momento de su vida? Y más por la gente que tú quieres. José fue traicionado por sus hermanos. Ni su padre le creyó. Lo vendieron como esclavo. Perdió su túnica de colores, una túnica que su papá le había dado. Sin embargo, José no perdió su propósito. Lo despojaron de su identidad. Sin embargo, no podían tocar lo que Dios había sembrado dentro. No sé por qué siento decirte, no permitan nunca que te saque, que Dios salga del lugar donde está.
No importa el proceso donde estés viviendo, quien te hace salir de allí es que tú tengas a Dios presente. La pregunta es, ¿te ha pasado esto? Que te arrebatan lo que tenías, lo que creías seguro. Llega el momento que te quedas con las manos vacías. Pero quiero darte buenas noticias, es que si te ha pasado o te está pasando, no perdiste tu propósito, no perdiste tu llamado, perdiste la comodidad que lo escondía. Perdiste la comodidad que escondía aquello que tenía. Y hoy es el día de volver a mirar tus manos. Hoy es el día de poder ver qué escondía aquel momento donde sentías que todo estaba bien. La historia de José te muestra más adelante en Génesis 39. Lo puedes ir a buscar y anota esto para que lo leas tú. José prosperó como esclavo en casa de Potifar. ¿Tú sabes que tú prosperas siendo esclavo? Alguien puede decir, prosperó siendo esclavo. Todo lo que hacía, y lo puedes leer en Génesis 39, 2 y 4, dice el 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Todo lo que hacía prosperaba José. No era libre, era esclavo, pero era bendecido. Porque donde otros veían limitación, José veía una asignación, José veía su llamado, José veía su propósito. Y escúchame bien, no se trata de dónde estás ahora, se trata de quién está contigo mientras avanza. La pregunta es, ¿quién está contigo mientras avanza? ¿A quién tienes contigo mientras avanza? Hoy día hay gente que no tiene la libertad financiera que va buscando, sin embargo tiene fidelidad en su corazón. Y escúchame, ese es el verdadero inicio de la prosperidad, que tú puedas tener fidelidad en tu corazón. Y lo dije bien, sí, porque yo sé que muchos de ustedes van de camino a esa libertad financiera, pero el principio de todo esto es poder tener fidelidad en tu corazón en medio de cualquier proceso que estés viviendo. José, cuando te vas a Génesis 39, 21, el 21, y lo puedes leer, y todo esto te lo estoy dando para que lo leas, no es para que lo pases por ahí. José le tocó administrar la cárcel como si fuera su casa. Dice que cuando lo encarcelaron injustamente, ¿sabes qué hizo José? Dice que muchas cosas nos han hecho injustamente a nosotros y qué posición nosotros tomamos. Porque cuando a José lo encarcelan injustamente, y quiero que te acuerdes por qué ocurre esto, la mujer de Potifar quería acostarse con él y él no quiso, y simplemente lo metieron preso por eso. Injustamente. ¿Cuántas cosas no te han hecho a ti, a mí, injustamente en nuestra vida? ¿Cuál fue nuestra actitud ante eso? Porque José no se amargó, José no se victimizó, José administró estando en la cárcel. Si en vez de hundirse, se levantó a servir. ¿Y qué pasó? Dios estaba con él otra vez y todo lo que hacía prosperaba, porque no era el lugar, era quien era José en medio de cada lugar donde se encontraba. Su pobreza temporal no era un reflejo de maldición, sino un escenario de entrenamiento. Y lo más probable, si tú no estás en un escenario donde lo más probable tus pensamientos no han sido contrarios, estás en un escenario de entrenamiento. Y déjame decirte que cuando estás en un escenario donde te estás entrenando, lo próximo que viene para tu vida es el palacio. Entonces tú tienes que entender en qué lugar de tu vida estás. Tu escasez no siempre es un castigo. Que escúchame bien, y te lo digo con amor, y te lo digo recordándote algo que Dios me dice que te diga. Tu escasez no siempre es un castigo. Muchas veces nos justificamos, Dios, ¿qué te he hecho, Dios? ¿Por qué estoy? Tu escasez no siempre es un castigo. A veces es tu lugar de entrenamiento para saber si se te puede confiar más, si se te puede dar más. Por eso dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Estás siendo fiel con lo que tienes en tus manos? Qué buenas preguntas, ¿verdad? Porque si yo me preguntara hoy, lo que yo tengo hoy, ¿lo estoy administrando bien? ¿Se me puede confiar más? Y pudiéramos entrar a lo que hablamos el lunes, sobre obviamente la parábola de los talentos. Sin embargo, no voy a entrar allí porque lo hablamos el lunes. Pero ¿qué estoy haciendo con lo que tengo en mis manos? Yo creo que es un buen lugar para saber si se te puede, o una buena prueba, o un buen examen, para saber si se te puede confiar más. Y te lo repito, tu escasez no siempre es un castigo. ¿Está bien? A veces es el lugar de tu entrenamiento. Si te vas a Génesis 41, y ese es el que vamos a tocar hoy específicamente, finalmente José, luego de haber pasado por todo, estamos hablando que José fue vendido por sus hermanos, José fue próspero, fue esclavo, lo metieron preso, administró fiel,
Sin embargo, vamos para mí al lugar más importante y es al lugar del alimento. Es al lugar de la finanza. Es al lugar de la abundancia. Es al lugar donde tú vas a ser abundante. Y José fue llamado a interpretar el sueño de su faraón. Y escúchame bien, José no fue promovido por su visión. Fue promovido por su fidelidad. José, aún estando en un lugar, en una posición incómoda, él fue visionario hacia aquello que le habían dado. Él tenía presente su sueño. Él tenía presente a dónde iba. Pero lo que lo promovió no fue solo su revelación. Había que administrar bien. Y quiero que puedas entender algo. Lo más probable, Dios te va a poner frente a gente. Asegúrate de proponer un plan estratégico para administrar los años de abundancia que espera, porque eso fue lo que hizo José. José interpretó el sueño del faraón, y no tan solo interpretó el sueño del faraón, sino que él se postuló como candidato. Yo quiero que tú puedas entender esto. Lo más probable, le has pasado por encima de esta escritura y no has visto lo que hizo José. José lo llevan a interpretar el sueño del faraón. Y cuando lo llevan a interpretar el sueño del faraón, le dicen, hay 7 años de abundancia, hay 7 de estos, sin embargo, necesitas a alguien que administre, y yo soy el correcto. Mira la mentalidad de José, que si fuéramos lo más probable, tú o yo, ¿qué hubiésemos hecho? Es que yo no me siento listo para esto. Yo te puedo interpretar el sueño, pero no. Sí, mira, yo he venido de ser esclavo. Me vendieron mis hermanos. Luego me acusaron injustamente y fui a la cárcel. Yo quiero que tú entiendas cuántas veces, en vez del lugar donde Dios te está poniendo a tu ser luz y poniéndote en un lugar estratégico, tú has escogido victimizarte en medio del proceso. Tú has escogido hablar las limitaciones por las cuales tú pasaste. José no dijo eso. José no dijo, no, es que la mujer de Potifar me metió a la cárcel injusto, no, es que mis hermanos me vendieron, no. José dijo que yo te interpreté el sueño, faraón, y yo soy el candidato. Yo soy el que puedo administrar estos 7 años de abundancia para cuando vengan los 7 años donde no hay, y que pueda administrar. Y el faraón le dice, tú vas a ser el segundo al mando. Por encima de ti no va a haber nadie más que yo. ¿Tú estás listo para que eso ocurra en tu vida? ¿Tú estás preparado y preparada para cuando se te presente la oportunidad, seas tú el que se postule y no solamente el que dé la solución? Seas tú el que diga, estoy aquí para hacerlo, en vez de simplemente decirte, puedes hacerlo de esta manera. Te lo pongo de otra manera. Vas a dejar de ser coach y te vas a convertir en la persona que lo haga. Porque sin duda alguna, Dios prepara escenarios en tu vida para que seas tú el que lo haga y no solamente el que dé una opinión. Y muchas veces nuestros pensamientos limitantes son los que han hecho que tú y yo dejemos oportunidades del cielo por ocupar nuestro lugar de víctima. Es que mi vida fue así, es que me traicionaron, es que no tengo, es que lo otro. Y sin duda alguna, has abortado lugares de bendición por pensamientos limitantes en tu vida. Sin embargo, no quiero que te lamentes hoy. Quiero que puedas entender dónde Dios te está posicionando el día de hoy, dónde el conocimiento Dios te está dando. Porque Faraón no solo lo escuchó, lo puso a cargo de toda la economía de Egipto a José, de esclavo a administración en tiempo récord. En tiempo récord. ¿Por qué? Porque estaba listo. Porque Dios había probado su corazón. Sin embargo, me llama la atención cuando leemos en 3 lugares en la escritura, en la historia de José, dice que Dios lo hacía y que José prosperaba en todo. Cuando lees la palabra prosperar, y anótate esto, que esto te va a ayudar. Cuando lees la palabra prosperar en el origen, como está escrito en hebreo, te la voy a deletrear. T-S-A-L-A-C-H. T-S-A-L-A-C-H. Salach. ¿Y sabes lo que significa prosperar? Cuando decía, y José prosperaba en todo lo que hacía. Ese origen de esa palabra significa avanzar, tener éxito, ir hacia adelante con fuerza divina. No tenía que ver con tu esfuerzo, tenía que ver con que Dios lo hacía prosperar. José no solo progresó, José no solo progresó, José avanzó respaldado del cielo. Y Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas que tú hagas. Vamos a ponerlo en el lugar de hoy. Si tú entiendes la historia y ves la historia de José, José, ¿qué apariencia podía tener? De rico no era. Si lo sacaron de la cárcel al interpretar un sueño, de rico no era la apariencia. La vestimenta no era ni Gucci, ni Dolce, ni ninguna de esas marcas, ni Louis Vuitton, ni nada de eso. José no tenía apariencia de rico, pero tenía la mano de Dios. Y yo creo que ahí es donde tú y yo podemos avanzar en nuestra vida. La verdadera bendición tuya y mía
Escúchame bien, la verdadera bendición en tus manos no es presumirla. La verdadera bendición es que tú puedas preservar tu generación, tus hijos, los hijos de tus hijos, sostener tu familia, reflejar la sabiduría del reino en todo lo que haces. Y es que Dios no te bendice solo para llenarte a ti, te bendice para que abastezcas cuando otros tengan hambre. Tu visión administrada puede salvar salvaciones, puede salvar naciones. Traba la lengua, amigo. Tengo la boca así. Escúchame esto, y el miércoles pasado me dio curiosidad porque mientras esta enseñanza yo la tenía lista y Dios me movía a enseñar otra cosa, ese miércoles en mi iglesia ministraban exactamente sobre José. Y a mí me daba risa porque era la que yo tenía preparada para hablar con ustedes y obviamente no fue lo que hablé. Sin embargo, hay algo que hablaron que quiero compartirte a ti el día de hoy. ¿Para qué tú quieres dinero? Te voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Para qué tú quieres dinero? ¿El dinero solo es para enriquecer o es para dar a otro? Porque Dios bendice a alguien para que puedan bendecir, porque si todos fueran pobres no hubiera nadie que bendijera a nadie. Por eso cuando la mujer derrama el perfume a los pies de Jesús, los discípulos comienzan a comentar que porque esa mujer desperdicia un perfume tan costoso que se pudiera vender y haberse dado a los pobres. Este no es el mensaje de hoy, pero alguien tiene que escuchar esto. Los discípulos, quienes andaban con Jesús, le cuestionan: mujer, ¿por qué hiciste esto? Esto es mucho dinero que podíamos dar de comida a los pobres. ¿Y sabes qué le contesta Jesús? ¿Alguien sabe qué Jesús le contesta? Dice: a los pobres siempre lo van a tener con ustedes. Sin embargo, a mí no siempre me tendrán. Y esta mujer ha hecho lo correcto. Dios necesita gente que prospere para bendecir a otros. Y yo quiero que tú puedas alinear tu corazón, porque tu prosperidad, ¿a qué la tienes arreglada? Principio que vamos a aplicar y anota. Son 3 principios que nos van a permitir avanzar, 3 principios que te van a permitir aplicar. ¿Por qué? Como siempre te he dicho en este espacio, voy a hacer una pausa, mi amor. ¿Tú puedes traerme agua por alguna razón? Estoy bien seco. Me traes la botella de agua para acá. Porque hay principios, porque te narra una verdad en toda la historia para poner un conocimiento que lo más probable no estaba antes, para que luego lo tengas como principio y puedas analizar tu vida. Ahorita vamos a ir a la parte de lo que te toca analizar. Sin embargo, ¿qué principio nos enseña esto? ¿Qué principio nos narra? Y anota por ahí principio número 1, que quiero que anotes. Gracias, mi amor. La bendición de Dios. Perdón, me está tomando. La bendición de Dios produce progreso, no frustración. Anótalo bien ahí, que es una manera en la que tú te puedes analizar. La bendición de Dios produce progreso, avance, no frustración. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios te hace avanzar, no te hace correr detrás del viento, no te hace correr detrás de la nada. Cuando Dios bendice, no solo crece tu cuenta, crece tu paz. Y escúchame bien, si está creciendo tu dinero y tú no tienes paz, hay un problema muy grave dentro de la situación. Porque Dios quiere, escucha, y lo leíamos. ¿Cuál fue el primer versículo hoy donde te doy este principio? Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade ¿qué? Tristeza, ¿cierto? Pues de ahí sale este principio, para que lo puedas aplicar en tu vida. No confundas, escúchame bien, velocidad con bendición. No confundas velocidad con bendición. Deja que tu alma respire. Qué bonito es. Deja que tu alma respire mientras tus pasos prosperan. Te lo voy a repetir. Deja que tu alma respire mientras tus pasos prosperan. ¿Qué significa esto? No saques de Dios, no saques a Dios del lugar. Es la manera en que tu alma prospera. Y a medida que tu alma respira estando con Él, tus pasos van a prosperar. Eso es lo que pasaba con José. Principio número 2. No prospera. Dios prospera procesos, no apariencias. Dios prospera procesos, no apariencias. Y esto es bien importante que tú lo puedas ver, analizar. ¿Por qué? Te lo dije ahorita, ¿qué vestimenta tenía? José venía a la cárcel. José no tenía ni
ni la vestimenta más bonita. Si te vas a la historia y ves cómo eran las cárceles antes, te darías cuenta de cómo pudiera estar vestido José. Sin embargo, ¿qué venía pasando José en toda su vida? Procesos que lo hicieron llegar hasta donde estaba en ese día. Escúchame bien, lo que no fue formado en el secreto se cae en público. Y hay cosas que lo más probable hoy tú estás viviendo procesos, escucha, que nadie más entiende, que tú lo has bañado en lágrimas, en preguntas, en cuestionamientos con Dios. Sin embargo, llega el momento que ese proceso en secreto es recompensado. Escúchame bien, porque hay gente que nunca fue formado, nunca se sentó en la mesa y en el público se cae. Dios bendice al que se prepara cuando nadie le aplaude. Escúchame bien, estás en el mejor escenario. Si hoy nadie te está aplaudiendo, es momento de prepararte. Es momento de sentarte a educarte. Es momento de buscar lo que hace falta. Si no soy bueno en el marketing, me educo en el marketing. Si no soy bueno en cierre de ventas, me educo en cierre de ventas. Si no soy bueno en redes sociales, tomo un curso de redes sociales. Si no soy bueno, no tengo tiempo porque puedo automatizar, aprendo de inteligencia artificial. Es momento de sentarte en la mesa. Y muchas veces en el mundo del emprendimiento vemos estas historias. ¿Cuántos testimonios tú y yo no hemos? En el caso, yo estoy, por los pasados 10 años, he estado en el mundo de las redes de mercadeo y he visto testimonios. Y cuando los testimonios que llaman la atención, ¿cuáles son? Los procesos. Nadie se para allá al frente a hablar y te dice, ya soy $1 million earner, ya gané $1 millón. No, dice, no, porque antes yo era así. Antes yo estaba así y pasé por esto y estaba en lo más bajo y hice esto. Y cuando eso terminan contándote para llegar hasta donde están hoy, ahí es que tú sales con el corazón ferviente, con ganas de tú hacerlo. ¿Por qué? Volvemos al principio que te hablo hoy. Dios prospera proceso, no prospera paciencia. Y te quiero entregar esto. Mira, no corras detrás de reconocimiento. No corras porque alguien te reconozca. Profundiza todo lo que hagas en la obediencia. En que todo lo que hagas lo hagas como si fuera para Dios. Lo que Dios forma en los secretos, nadie puede derribar. Te lo vuelvo y te lo repito. Lo que Dios forma en los secretos, nadie puede derribar. Principio número 3. La visión estratégica honra el cielo. La visión estratégica honra el cielo. ¿Y por qué? Porque es bien importante que tú y yo tengamos visión hacia dónde vamos. Es bien importante que tú y yo nos movamos a entender y tener claridad hacia dónde vamos. Yo no puedo decir que si mi visión es el palacio y hoy estoy en una cárcel, pues porque hoy ya estoy en la cárcel, el palacio ya no es mi destino. No, yo me tengo que comportar en la cárcel como me tengo que comportar en el palacio. Y eso es la visión estratégica, porque donde quiera que te pares, tú no te amilanas, tú no te acobardas, tú no te pones por menos cuando el panorama o el lugar donde tú estás no se parece a donde vas a estar. Parece un trabalengua, pero es una realidad. ¿Qué es complicado? Que es complicado no tener nada en un momento que tú sabes que quieres tenerlo todo, que tú sabes dónde vas a estar, pero estás pasando por el proceso de formación y no estás llegando a donde quieres estar. Sí, yo sé que es duro, pero la visión estratégica honra el cielo. La estrategia, escúchame bien, la estrategia también es espiritual. José le da una estrategia a Faraón y se posiciona como él. El cielo respalda a quien se anticipa con sabiduría. Tú tienes que anticiparte, tienes que tener visión, tienes que saber hacia dónde vas. Y si hoy tú no tienes un plan, y si hoy tú no tienes una visión, es momento de escribirla. Es momento de poner una guía. Estás a tiempo, porque tu visión bien administrada puede ser el plan de Dios para salvar tu casa y salvar tus generaciones. Y que tú y tus generaciones puedan ser prósperas en todo lo que hagan. Ahora bien, teniendo estos principios, Santos, Karim, Karen, Eddie, ¿qué toca hacer ahora? La parte más complicada de todo. Ser sincero y sincera contigo. Y que puedas responderte estas preguntas con la mayor sinceridad del mundo. Porque es aquí donde tú y yo vamos a saber dónde están nuestros pensamientos. ¿Dónde está nuestro pensamiento o nuestro mal pensamiento de acuerdo a la riqueza? Número 1, y pregunta para reflexionar, tirar una captura de pantalla, ¿está bien? Luego la copia. ¿Estoy glorificando la pobreza o glorificando al Dios que prospera? ¿Y qué significa esto? ¿Estoy hablando más de la pobreza, de las cosas malas en las que están pasando, o estoy glorificando a Dios que prospera, sabiendo que Él es el que produce el querer como el hacer, que es el dueño del oro y la plata, que Él es el que da el poder para hacer riqueza, que la bendición, ¿qué estoy haciendo en medio de?
Tengo una visión clara para la abundancia. ¿Qué le estoy pidiendo a Dios? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una visión clara sobre la abundancia, lo más probable es que estás pidiendo migajas o una rebanada de pan cuando Dios te quiere dar la libra completa. Palabra bien boricua. Si tú tienes una visión clara para la abundancia, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Y si no, es momento de actuar. 3. Estoy preparado para administrar bendición cuando llegue. Estoy preparado, estoy preparado. Y yo creo que esta es la pregunta más importante de la vida, porque es la que te va a permitir tomar acción. Si yo analizo bien mi vida y sé que no estoy preparado para administrar la bendición cuando llegue, entonces yo me pongo en lista para prepararme donde hoy no estoy preparado. Acción para el día de hoy: captura de pantalla y tírala por ahí. Escribe las frases de pobreza. Oye, la palabra pobreza a mí se me traba hoy. Eso es que no quiere estar en mi vocabulario. Escribe las frases de pobreza espiritual o emocional que creíste como verdad. Y para esto, el miércoles les envié unas que yo entiendo, esas frases y esos pensamientos limitantes con el dinero que tuvieron sobre tu vida. Hice 10 y el porque. Si tú las quieres, escríbeme, yo te las envío, porque te van a ayudar a salir de ese pensamiento limitante que te ha mantenido a ti en pobreza y a tu familia. ¿Está bien? Escribe la que tú entiendes. ¿Está bien? Frases de pobreza espiritual que creíste como verdad. Lee Génesis 41 y extrae 3 lecciones administrativas de José. Léelo hoy. ¿Está bien? Hoy tienes tarea. Si tú quieres avanzar en esta área, tienes tarea hoy. Y 3, ora al Señor. Dile que te dé visión para administrar lo que aún no tienes. ¿Bien? ¿Y por qué te comento esto? Porque yo creo que tu vida y la mía avanza al punto que somos sinceros con nuestra vida y cómo podemos analizar nuestra vida a la luz de la verdad. Y cuando ya yo tengo la verdad y ya yo tengo unos principios, puedo analizarme y decir, ok, esto es lo que hace falta en mi vida. Gracias, porque puedo reconocerlo y puedo trabajar hacia donde voy. Luego que tú, obviamente, eres sincero en responderte las preguntas para que reflexiones y tomas acción, ¿qué te tocaría pensar? ¿Qué te tocaría hacer? Y sabes que hemos terminado nuestro tiempo todos los días dándote declaraciones que transformen tu pensamiento. Antes eran 4, añadí una, ahora son 5. Y son declaraciones que salen de la misma escritura que leemos en el día. Y yo quiero, como le he dicho, pon una alarma a las 9, a las 12, a las 3, a las 6 de la tarde en tu celular. Tírale una captura de pantalla y léela. Léela en todo momento. La pobreza no me hace santo, la obediencia sí. Soy libre de toda mentalidad de escasez heredada. Dios me prospera para que otros no perezcan. Lo que Dios me dará no es para presumir, es para preservar. Mi alma prospera primero y todo lo demás se alinea. Y es bien importante que tú y yo podamos transformar nuestra mente. Recuerda que tu mente, esto lo hablamos en otro espacio, tuvimos yo creo que 8 clases hablando sobre la mentalidad y sobre los pensamientos. Sin embargo, tus pensamientos vienen por lo que oíste y lo que te enseñaron, así que para sustituir ese pensamiento tienes que ser tú muy consciente y muy activo en poder hablar lo contrario. Tú tienes la capacidad, Dios te creó a imagen y semejanza, por lo tanto el poder de la vida y la muerte están en tu boca. Tú decides qué hablar y estas declaraciones del día te hacen hablar lo correcto. Así que tírale captura de pantalla y quiero que antes de irnos hoy podamos hacer una oración. Y esta oración, recuerda que es una oración que hacemos todos juntos. ¿Por qué? Porque creo que la oración es lo que nos mantiene a nosotros en contacto con nuestro Creador. Y que hoy tú puedas orar allí donde tú estás. Y que lo más probable, si todavía no tienes llamémosle, el hábito de orar, este pueda ser el inicio de que comiences a orar. Y yo quiero que ores conmigo y lo vamos a hacer siempre. Respira. Si estabas haciendo algo mientras estaba aquí, deja de hacerlo. Respira allí donde estás. Quédate tranquilo. No cierres los ojos porque te toca leer. ¿Está bien? Y puedas leer conmigo. Lee conmigo esta oración. ¿Está bien? Oramos ahora, rapidito. Señor, gracias por mostrarme que la pobreza no es tu voluntad para mi vida. Hoy suelto toda espiritualización de la escasez. Rompo con herencias de miseria, temores al dinero y creencias tóxicas. Hazme un administrador sabio como José, un canal de provisión para otros. Prospera mi interior para que mi exterior glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de irnos, hoy hice algo que les preparé. Sin embargo,
cuando, mira esto, te comparto esto rapidito. Una vez me tocó hacer un ejercicio de leer mi libro favorito y hacerme una carta como si lo que yo estoy leyendo, Dios me lo estuviera hablando. Te lo voy a repetir. Es como si Dios en primera persona estuviera hablando conmigo lo que ya yo leí. Y cuando me tocó hacer eso, a mí me complicó. Te voy a decir por qué. Porque tú sabes que algo está escrito con tanto poder y imaginar que Dios te lo esté diciendo a ti personalmente es otra cosa. Es otra dimensión. Y para el miércoles pasado había escrito, basándonos en lo que leímos, una carta como si Dios te estuviera hablando. Y quiero simplemente que escuches de lo que hablamos hoy, lo que Dios te estuviera diciendo hoy al final, luego de tomar esto. ¿Estás listo? Simplemente escucha. Hoy Dios te dice a través del libro favorito: no glorifique lo que yo no diseño. No abraces lo que yo quiero romper. No vivas limitado por religiosidad disfrazada de humildad. Te llamé a prosperar para levantar a otros. Te entrené en secreto para posicionarte en lo alto. Y te di visión para salvar generaciones. La pobreza no es sinónimo de santidad. La santidad verdadera también se expresa en cómo administra, multiplica y abastece. Te he llamado en este tiempo para prosperar y para vivir en abundancia. Y hay análisis que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida para saber dónde está nuestra relación con el dinero. Escúchame, esta parte es muy importante. Simplemente te voy a decir todo es importante. Simplemente te voy a pedir que captures pantalla de. Captura pantalla de. Y hoy, en algún momento del día, si lo quieres hacer temprano o en algún otro momento del día, tómate el tiempo para tú sanar tu relación con el dinero. Y haz una oración honesta y profunda con esta frase. Te la puse como guía. Señor, muéstrame si he hecho de la escasez una parte de mi identidad espiritual. Permite que el Espíritu Santo te revele si estás reteniendo pobreza por miedo, falsa humildad o religiosidad. Date la oportunidad. Date la oportunidad de hacer una oración honesta para que Dios y el Espíritu Santo te muestre dónde está esa reina. Luego de que tú seas sincero contigo y tengas tiempo, te invito a que puedas poner una música instrumental o que te puedas tener tranquilo. Bien, cierra los ojos y te imaginas, tirar una captura de pantalla a esto. Cierra los ojos e imagina a Dios confiándote una gran responsabilidad. Imagínate que Dios te entrega 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Si lo ponemos en dinero de hoy, muchísimo dinero en tus manos. Y quiero que visualices cómo responde. Visualiza cómo lo administras. Visualiza cómo bendices a otros. Y si es posible, y cerraste los ojos, y mientras cierras los ojos, sabes qué cantidad te fue entregada. Y tú puedes poner a quién vas a bendecir y escribir en un papel la cantidad, a quién bendice, cómo lo administras. Hazlo. Y luego que tú hagas eso, escribe: estoy preparado para administrar abundancia con usted. Y por los próximos 7 días, a partir de hoy, lee esta frasecita. Ponla en un lugar, en tu baño, por la mañana, y dile: estoy preparado para administrar abundancia con integridad. Léela todas las mañanas: estoy preparado para administrar abundancia con integridad. Todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas. Por los próximos 7 días. Y me cuentas que. Y por último, captura pantalla. Y esta declaración es específica para que tú puedas tener una sanidad financiera. Y hazla en tu espacio y declárala. Y si la es más, vamos a repetirla hoy. Ahora, repítela conmigo. La pobreza no es parte de mi pacto. Fui llamado a suplir, no solo a sobrevivir. Rompo toda herencia de escasez y recibo la mentalidad del reino para multiplicar. Toma esta captura de pantalla y haz esta declaración. Porque sin duda alguna, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que haya abundancia. Sin embargo, tienes que sanar una relación con el dinero. No tienes hoy porque hiciste algo mal. No tienes hoy porque Dios no te está castigando. No. Tenemos que sanar relación. No hemos sido buenos administradores. No hemos recibido muchas veces. Dios te ha puesto en lugares donde no has recibido abundancia, ni te has atrevido a pedir.
¿Por qué hablo de todo esto? Porque cuando tú tienes visión, sabes en el lugar donde Dios te está posicionando para abrir tu boca. Así que seas bendecido para bendecir. Hoy es lunes, nos vemos el miércoles. A los que están obviamente, hoy es 7 de julio. Ahorita les tengo una noticia en la comunidad, así que pendiente. Lo más probable sea a las 7 de la noche. 7 a las 7 de la noche. Que sean bendecidos para bendecir, pásenlas bonito. Y recuerda, bendice a alguien el día de hoy. Muchos de ustedes emprenden porque quieren tener dinero. Todo el mundo lo sabe. Aquí nadie emprende porque quiere tener menos dinero. Todo el mundo que emprende porque quiere tener dinero. Pues para tener dinero, y lo más probable es ha intentado muchos emprendimientos, analiza si no es el emprendimiento y es tu relación con el dinero que has rechazado muchas cosas en ti. Tómate el tiempo cada mañana, que todavía nos quedan 2 episodios de relación con el dinero para que tú puedas sanar y puedas bendecir la vida tuya y la vida de los demás. Chau, chau, bendiciones, nos vemos el miércoles.